Alfredo Joañán Muñoz. Nació en Santiago y es profesor de Estado en Historia y Geografía. En 1951, siendo estudiante secundario, ingresó al Partido Socialista de Chile. Hasta 1970 se dedicó a su profesión. Con el triunfo de la Unidad Popular, asumió como jefe de gabinete de José Toá, ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende. En 1972 asumió la Intendencia de Santiago. En octubre de ese año, en plena crisis, con paros de camioneros y otros, fue destituido de su cargo a través de una acusación constitucional en el Congreso. Posteriormente fue director de investigaciones hasta el 11 de septiembre de 1973. Después del golpe militar, estuvo preso durante 3 años, en los cuales pasó por Isla Dawson, el regimiento Tacna, Ritoque y otros campos de concentración. Fue expulsado de Chile y viajó junto a su familia a Francia, donde vivió exiliado por 13 años. Ahí se dedicó a su formación profesional en el área de educación. En 1989 volvió a Chile y desde 1990 trabaja en el área de formación profesional del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Alfredo, por estar en esta nueva cita con la historia, un programa que viene muy bien contigo, que tengo entendido que eres profesor de historia. Así es. Cuéntame un poco de tus orígenes, un poco de tu familia. Bueno, hablar en primera persona no siempre me agrada, pero me tocaste un punto de vista que es la familia. Yo soy nieto de francés. La familia de Joañán en Chile se inicia con mi abuelo. Y aunque te parezca increíble, mi abuelo llegó el año 1875 a Punta Arenas, saliendo de la relegación en Nueva Caledonia después de la caída en 1871 de la Comuna de París. Claro. Es decir, yo soy nieto de comunard, como dicen los franceses. Es decir, tienes alma revolucionaria. Sí, ¿Ah? sí. En el buen sentido del término, claro, siempre quise el cambio yo. ¿Te educaste, me contabas, en algún colegio, en colegios fiscales en general, en el barrio Borgoño, tengo entendido? Sí, mira, yo soy hijo de la educación pública gratuita. Ajá. Empecé en la escuela primaria número 259, en la calle Jorge Cáceres 153, del paradero 17 de la Gran Avenida. La escuela no la busquen, hoy día no existe. Ya. Se derrumbó porque era de barro. Ahí hice las preparatorias, después entre el Liceo de Hombres número 6 y el Liceo de Barrio Borgoño, las humanidades y después la universidad. ¿Qué hacía tu papá? Mi padre era técnico electricista, Ajá. lo que se llama hoy día instalador autorizado. Ajá. Y tú entraste a estudiar historia al pedagógico, ¿no? Así es. Ah, pero antes de entrar a estudiar historia al pedagógico, entraste muy tempranamente, creo que a los 14, 15 años, al Partido Socialista. Entonces, mi pregunta es, ¿qué visión de mundo tenías tú a esa edad como para comprometerte tan fácilmente con una línea ideológica? Mira, el problema es el siguiente. No hay que mirarlo exclusivamente desde el punto de vista ideológico de esta cosa. También hay que mirarla a un muchacho de 14, 15 años, que es lo que tenía en la época. Estoy hablando del año 1951. 1951. González Videla. En los fines del gobierno de Gabriel González Videla y en vísperas del triunfo de Carlos Ibáñez del Campo, el 4 de septiembre de 1952. Y eso de paso casi con la mayoría absoluta triunfo de Ibáñez en esa oportunidad. Mira, yo ingresé a la Juventud Socialista por una razón muy simple. Porque si hay algo que me ha martirizado siempre, es el problema de la injusticia social y sobre todo de la pobreza. Yo vivía en San Miguel, que es donde pasé prácticamente toda mi niñez y gran parte de mi juventud, hasta que me casé, y pasé de San Miguel a Providencia. Y la verdad sea dicha que yo creo que la gran motivación no fue ideológica, porque tú comprenderás, tú eres historiadora, que el dominio del pensamiento marxista era bastante precario en esa época. No creo que haya leído en esa época todavía el Manifiesto Comunista, por ejemplo. ¿Y quiénes eran tus ídolos, tus gurús a esa edad dentro del partido? ¿Gente que después va a seguir al lado tuyo? Mira, hay un gurú, o sea, más que un gurú, si no era un gurú, era un hombre admirable, admirable. Y llegué a ser, yo me atrevo a decir,
amigo de él después, a pesar de los diferenciales de edad. Fue Raúl Ampuero, que era el secretario general en ese momento. Él ejerció sin duda alguna, no sobre mí, sino sobre lo que era la juventud socialista de la época, que era muy numerosa por lo demás, una gran influencia. Podrías haber entrado al Partido Comunista, ¿por qué no lo hiciste? Fíjate que, no sé, el Partido Comunista ejercía a veces atractivos. En esa época el Partido Comunista estaba fuera de la ley, estaba la famosa ley De defensa de la democracia. la 89-87, o la ley maldita, como le llaman los... Que incluso ellos tenían una consigna: todo Chile pide y grita se derogue ley maldita. Exactamente. Claro. La verdad sea hecha, claro, tenía lo que es la clandestinidad, lo que es estar al margen de la ley. Ejercía para un joven seguramente cierto atractivo. Pero a mí me atrajo mucho el Partido Socialista. Y por eso que sigo siendo socialista. Sigue siendo socialista. Sí. Pero renovado. Bueno, más que renovado, ¿quién no se ha renovado? Nadie. Todo el mundo. Sí, todo el mundo cambió. Ahora, tú eres un hombre que yo he escuchado por ahí decir que te sientes muy interpretado con lo que es la generación de los años 60. ¿Cuáles son las características de esa generación? ¿Por qué te sientes tan identificado con ese periodo, con esos 10 años tan importantes para la historia de Chile y del mundo, digamos? Mira, no es solamente un asunto cronológico. La generación del 60, de la cual efectivamente yo me siento orgulloso, porque hay muchos que hoy día tratan de eludir esto de ser del 60. No, si yo no pertenezco a los del 60. Dice, o se rebajan la edad y se corren para el 70, o a lo mejor se la aumenta y se corren para el 50. Pero yo creo que la generación del 60, mi generación, es una generación que le tocó vivir un mundo muy complejo, muy complicado. Es el mundo de la reforma universitaria, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, aquí en Chile. Aquí en Chile, y tengo entendido que en tu muy buen programa, esta Cita con la Historia, además. Cita con la Historia. Cita sí. con la Historia. Tengo entendido que has entrevistado a más de alguien que ha tenido que ver con el proceso de la reforma universitaria. Miguel Ángel Solar, por ejemplo. Claro, a Miguel Ángel Solar, por ejemplo. Dejando de lado el famoso lienzo, que no lo quiero nombrar para no hacer propaganda. El Mercurio miente. No, eso lo dijiste tú, y lo dijeron los estudiantes de la época. Pero todo cambia, tú sabes. Claro. Es que no quería hacer Pero propaganda. tú te sientes muy interpretado con la década del 60 y lo quiero llevar a la línea más política. Y la década del 60 tiene que ver con la revolución y tiene que ver con la revolución cubana. 1 de enero de 1959, Fidel, ¿no es cierto?, entra a La Habana. Cuéntame, ¿qué le pasa a un joven como tú en el pedagógico, en la universidad, frente a un acontecimiento de esa naturaleza? A mí, te lo digo con toda franqueza, tengo recuerdos de la época que son muy importantes. Incluso con mi esposa, el año 59, el 1 de enero del 59, estábamos, como se decía, pololeando. Y estoy viendo, íbamos por la Alameda, creo que habíamos pensado ir al cine, y íbamos llegando ahí cerca del Cerro Santa Lucía, cuando venía un grupo de alrededor de 150 personas, no más. Entre los cuales venía una persona que no le he visto nunca más, que era Boris Vanter, se me viene a la memoria el nombre en este momento. Y venía encabezada por René Anillo Capote, que llegó a ser viceministro de Relaciones del gobierno de Fidel. Claro. Y René Anillo Capote venía encabezando el desfile y venían celebrando que había huido Batista. Y nosotros con mi mujer nos incorporamos. Por eso que yo me emociono mucho cuando se me vienen a la mente estos recuerdos. Y terminamos desfilando y llegando al monumento de O'Higgins, que estaba no donde está ahora, sino estaba ahí por Plaza Bulnes. Por Plaza Bulnes, sí, más o menos. Y allí, a los pies de ese monumento, me recuerdo que habló René Anillo Capote. Y nosotros celebrando el triunfo de la Revolución Cubana. Yo participé en apoyo a ese movimiento. Ahora, paralelamente, aunque ya entrando en la década de 60 y por la influencia de la Revolución, tú eras socialista, hubo un famoso congreso, el Congreso Chillán, donde se establece que la violencia puede ser, digamos, una manera de poder acceder al poder.
¿Tú creías en eso en ese momento? ¿Cómo se justifica hoy en día esa postura tan violentista que de alguna manera puede explicar también muchos acontecimientos posteriores? Mira, yo participé en el Congreso de Chillán, estuve en el Congreso de Chillán. Aquí se ha desatado, todo el mundo habla del Congreso de Chillán y se ha planteado... Claro, porque fue muy importante. Claro, como una cosa trascendental. Yo creo que fue un buen congreso, te lo digo con toda franqueza, un buen congreso de un alto nivel ideológico, de una fuerte discusión ideológica. Yo personalmente no estuve muy de acuerdo con el eje central, que no es el asunto de la violencia revolucionaria. Mira, en esto hay que tener cuidado. Se acuerda que, en buenas cuentas, que todas las formas de lucha son correctas. Eso es lo que se acordó. Y hay que ubicarse en el momento histórico que se estaba viviendo. Precisamente recién hablábamos de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se había irradiado sobre América Latina en forma muy potente. No te olvides de que posteriormente Che Guevara entregó su vida en Bolivia. Exacto. Los movimientos revolucionarios en América Latina tomaron un fuerte ímpetu. Yo creo que había mucho de idealización, honestamente. Cuando yo esto lo miro retrospectivamente, sí, yo creo que había una gran idealización. Pero yo creo que el Congreso de Chillán, yo escuchaba a políticos de derecha prácticamente fundamentar el golpe de Estado casi en el Congreso de Chillán, el golpe de Estado del 73. No, a mí me parece una exageración. No. Estaba Allende en ese congreso. ¿Cuál fue la postura de Allende? Tú lo conocías. Cuéntame un poco, primero, cómo te vinculas con él y un poco su postura antes de que, obviamente, el 70 llegue al poder. Claro, mira, yo estuve con Allende en ese congreso y el día que hubo una reunión plenaria en el Teatro Mafor de Chillán, que quedaba ubicado a 3 cuadras del Gran Hotel de Chillán, donde estábamos alojados el grueso de los delegados. Qué buena memoria tienes. Sí, espero que no falle. Y me recuerdo que se iba a tratar un tema que en el momento era coyuntural, pero que era bastante candente para los socialistas. Había una elección complementaria en la circunscripción de Biobío, Malleco y Cautín, en que los candidatos eran Alberto Baltra Cortés, del Partido Radical, Jorge Lavandero Illanes, el mismo, del Partido Demócrata Cristiano. Del Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Socialista no había tomado posición. Y se discutía en esa asamblea plenaria a quién se apoyaba en esa elección complementaria. Y Allende, que era muy corajudo, me planteó, bueno, fuimos caminando hacia el Teatro Mafor, me dijo, mira, yo voy a pedir la palabra, voy a hablar y voy a plantear la necesidad de apoyar la candidatura de Alberto Baltra Cortés. Entonces me recuerdo como si fuese hoy día que yo le dije a Allende, yo curiosamente me tuteaba a pesar del diferencial de edad que teníamos, le dije, Salvador, a mí me parece un error, le dije. Yo creo que esto va a caer muy mal porque la inmensa mayoría de los delegados son partidarios de la abstención activa que llamaban en esta elección complementaria. Y Allende lo planteó. Y Allende fue maltratado, estoy hablando en un sentido un poquitito figurado, porque incluso fue hasta un poco abuchado o pifiado por gran parte de los delegados. Y se acordó la abstención activa. Pero aquí viene una de las cosas interesantes. Los socialistas votaron como malos de la cabeza por Alberto Baltra. A pesar del acuerdo de la abstención activa, ¡pum!, votaron todos como tabla. Ganó Alberto Baltra. Dime una cosa, ¿por qué Allende era tan poco querido dentro del Partido Socialista? Porque si tú te fijas, para que lo eligieran candidato presidencial para el 70, ya por 4ª vez, tuvo que hacer una serie de manejos que cuenta muy bien, bueno, que se ha contado mucho, digamos, testimonialmente, muchos manejos porque el Partido Socialista lo quería mucho menos que el Partido Comunista. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente Allende era un buen revolucionario, era un gran burgués? ¿Cómo llega a tener al final el apoyo de socialistas como tú, que son socialistas revolucionarios, con ganas de avanzar, no sé si sin transar en ese momento, pero sí de avanzar abiertamente hacia la revolución? Bueno,
Dejemos de lado, Patricia, tú eres historiadora, dejemos de lado el consignismo. El avanzar sin transar es una consigna. Bueno, yo escuché, a propósito de consigna, escuché frente a la casa del general Prat, el día de la manifestación de las mujeres de generales y oficiales, yo estuve presente ahí, gritar, asómate al balcón, milico tal por cual. No quiero decirlo ante las pantallas. Sí. Bueno, pero es muy fácil deducirlo. ¿No es cierto? Es muy fácil de deducirlo. Y gritar esto otro. Ya van a ver cuando los soldados lleguen al poder. Que era parodiando una consigna del campo de la izquierda revolucionaria de la época. Ya van a ver cuando los obreros lleguen al poder. Entonces, por otro lado. Entonces, yo creo que en una conversación tan amena como esta, tan agradable para mí, que estamos hablando, tú como historiadora, yo como profesor de historia, Allende, yo soy un convencido, era de una consecuencia entre lo que decía y lo que hacía francamente increíble, que no siempre se da en los políticos. No. Allende realmente creía en la posibilidad de hacer un gobierno popular y revolucionario, como él decía, por la vía de la ley, por la vía legal. Evidentemente que esto chocaba con el deseo que tenían los jóvenes. Te clarifico, ¿eh? Yo no era tan revolucionario. No era tan revolucionario. Yo, la verdad sea dicha, que no creía mucho en la posibilidad de derrotar por la fuerza de las armas, como se decía, desde el punto de vista de las consignas. Yo no creía mucho en la posibilidad. Más que no sea, a lo mejor, porque había hecho el servicio militar. Entonces, entre enfrentar, como se decía, y eso sí que era consignismo, las fuerzas de la revolución con las fuerzas de la reacción, que eran los ejércitos normales. Exacto. Esto se da en todas partes del mundo. Yo la verdad se ha dicho que no estaba muy convencido, yo no lo veía posible casi. Claro, estaba el ejemplo de Lenin, que en octubre del 17 había derrotado a las fuerzas del Zara. Bueno, pero yo creo que en condiciones bastante distintas. Yo en Chile no lo veía posible. Y teníamos el ejemplo de la Revolución Cubana, en que efectivamente los guerrilleros de Fidel, desde Sierra Maestra, habían derrotado al ejército batistiano. Yo me acuerdo que el 4 o 5 de septiembre del año 70, no es que me recuerde porque soy más joven, ¿no? Pero lo leí. Sí, yo reconozco que soy más viejo. Lo leí. Llegaron a Chile algunos guerrilleros que venían justamente de la sierra, es decir, de Bolivia, y que fueron... De la guerrilla de Teoponte. Sí, y que fueron muy bien acogidos por el gobierno Allende, recién asumido, donde tú eras el jefe de gabinete de José Toá, que era el ministro del Interior, por lo tanto, tu conocimiento de esta situación es bastante grande, digamos. Entonces, quiero que me cuentes entonces, primero si hay una contradicción, porque lo primero que hace Allende es abrirle las puertas a estos guerrilleros, y en segundo lugar, ¿cómo es esto de trabajar en el Ministerio del Interior con un hombre como era José Toá, que yo creo que era bastante moderado? Ya, mira, Patricia, primero que nada, clarifiquemos este asunto. En eso te doy la razón, yo soy más viejo que tú, porque te quiero rectificar altero. Cuando tú dices llegaron de los restos del Ejército de Liberación Nacional que había sido comandado por el Che Guevara y que había terminado asesinado el Che allá, llegaron. Eso es antes del triunfo de Salvador Allende. Es cuando llega Pombo y llegan los otros guerrilleros. Claro, los Peredo, y los fue a buscar Allende, los trajo, y de aquí de Chile los fue a dejar a Tahití. No sé si hubo todo una tournée para que se fueran a Cuba. Yo creo que tú, cuando me estás planteando lo que llega desde Bolivia, es a Regis Debray, el francés, que había sido apresado cuando él andaba reporteando prácticamente la guerrilla de Che Guevara. Y estaba preso en la cárcel de Camiri. Y efectivamente, por una gestión de Salvador Allende, del gobierno de Allende, con el gobierno de Juan José Torres, que era presidente de Bolivia, que era un militar, dicho sea de paso, y que terminó muy mal. Murió en Buenos Aires. No, fue asesinado en Buenos Aires. Fue asesinado en Buenos Aires, después que fue derrocado.
Efectivamente hubo una gestión del gobierno para que liberaran a Regis Debray. Y efectivamente Regis Debray llegó a Chile. Y efectivamente yo era jefe de gabinete de José Tobá, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Y efectivamente yo estuve en el aeropuerto entre algunas de las personas de gobierno recibiendo a Regis Debray. Fue absolutamente correcto. Después Regis Debray fue un gran asesor del presidente Mitterrand. Sí. ¿Cómo fue tu relación? Cuéntame un poco, dame un perfil de José Toá, porque es un hombre bastante mítico, digamos, para las generaciones jóvenes. Mira, a mí el recordar a José me emociona, te lo digo sinceramente. Me emociona por dos razones, ¿no? Una vez José me comentó, cuando era ministro del Interior y era su jefe de gabinete, mira, me dijo, nosotros tenemos los chiquillos invertidos, me dijo, en el sentido de que efectivamente Carolina Toá, que ahora es diputada, sí, tiene más o menos la edad de mi hijo mayor, a quien tú conoces, y Pepito tiene más o menos la edad de mi hija menor. Entonces teníamos los chiquillos cambiados, sí, intercambiados. Ese fue una broma que me hizo José una vez. Mira, José era un tipo, un poco era un Quijote, como se ha dicho. Tiene toda incluso su barbita, su figura, ¿no? Yo creo que era un tipo tremendamente leal al Partido Socialista, tremendamente leal a Salvador Allende, era muy amigo con Allende. La prueba es que Allende lo nombra ministro del Interior. Sí, claro. Yo tuve muy buenas relaciones con José. Realmente llegamos a ser bastante amigos y desgraciadamente José al corto tiempo fue acusado constitucionalmente por la oposición de la época y fue destituido. Tú también trabajabas con Daniel Vergara, a quien muchos conocían con el nombre de Barnabás. ¿Él se daba cuenta que era tratado de esa manera por mucha gente? Sí, no, él tenía conciencia. Él sufría de una enfermedad, creo que se llama esclerodermia la enfermedad. Él sabía que le decían Barnabás, y él bromeaba mucho con este asunto. Y tenía sentido de humor. Tenía un gran sentido del humor. Y yo tuve la oportunidad de estar preso con él después, más de 3 años. Me expulsaron de Chile en diciembre del 76 junto con él. Salimos en el mismo avión. Avión Lufthansa, me recuerdo. Y te advierto que tenía un gran sentido del humor. Un gran sentido. ¿Y cómo fue que llegaste a involucrarte tan activamente en el gobierno de la Unidad Popular y a asumir en primer lugar este cargo como jefe de gabinete del ministro del Interior, luego como intendente de Santiago y más tarde como nada menos que director de investigaciones de Chile? Un cargo tremendamente delicado e interesante. Más delicado que interesante, pero sí. Bueno. Mira, la verdad sea dicha que yo creo que el presidente Allende en ese sentido tuvo una gran consideración conmigo. Porque efectivamente a él se le ocurrió nombrarme intendente de Santiago, cuando yo era jefe de gabinete del Ministerio del Interior, y él fue el que tomó la decisión y me llamó un día y me dijo, ni siquiera hubo consultas partido, que yo fui el que le dije, a mí me gustaría conversarlo también con el partido. Me llamó Allende y me dijo, quiero que asumas la Intendencia de Santiago. Entonces dije yo, me gustaría hablar también con la dirección del partido para estar de acuerdo. El partido evidentemente estuvo de acuerdo y fui nombrado. Y como director de investigaciones fue producto de lo que se llamó la política de enroques. Resulta que los ministros caían como palitroque, porque la oposición vivía acusando constitucionalmente. Y los intendentes también eran acusados constitucionalmente. Yo fui acusado constitucionalmente. Incluso hasta el día de hoy le cobro a un gran amigo mío, le cobro sentimiento. Me refiero a mi amigo Mariano Ruiz Esquí, el senador demócrata cristiano, en ese tiempo diputado, que es el que fundamentó la acusación constitucional contra mí. Es que la democracia cristiana era muy anti-UPEP, por lo menos después del asesinato de Pérez Sujovic, pero eso lo vamos a hablar en un ratito más. Bueno, y yo creo que, o sea, yo llegué a ser director de investigaciones, producto que me destituye el Parlamento, entonces Allende me pidió ser director de investigación y me nombró. Ahora, cuando tú dices que le pedías, y eso es normal, que un militante le pida autorización a los jefes de partido para participar en un gobierno,
No, yo no le pedí No, autorización. no, autorización. Yo le dije, quiero conversarlo también con el partido. Con el partido. En ese momento, ¿quién estaba? ¿Estaba Carlos Altamirano? Carlos Altamirano era el secretario general y el subsecretario general era Donny Sepúlveda. Cuéntame tu relación con Carlos Altamirano y si es tan verdad desde adentro esa mirada tan revolucionaria. Acuérdate que le decían el mayoneso, digamos, el loco Altamirano, el mayoneso Altamirano. Sí. Él ha estado acá en este programa, yo tengo... Mira... pero, ¿cómo era tu relación con él? Y realmente era mi relación, y yo creo que sigue siendo bastante cordial todavía. En días pasados me encontré con él. Estuve 2 veces con él en la presentación de 2 libros. Un libro que presentó Luis Jerez, el ex embajador de Chile en Perú, en tiempo de Allende, y después embajador del gobierno de la Concertación, y me encontré de nuevo en la presentación del libro de Jorge Arrate. La verdad sea hecha que yo tuve buenas relaciones con Carlos Altamirano. Lo apelativo esto de mayoneso, eso salía en los diarios, pues claro. Era los diarios. Si a mí también me pusieron apelativos. ¿Cuál era el tuyo? Juan me decía. Pero ¿por qué? Y yo siempre le cobro un sentimiento a Alberto Gamboa, que es gran amigo mío, que era el director de Clarín. Claro. Porque fue él, yo estoy convencido, él dice que no, pero que él me puso Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Joañán es un poco difícil para el común de la gente en la época, sobre todo. Entonces, a Joañán lo transformó en Juan. Así que a todos les ponían sobrenombres, no hay problema. ¿Habían buenas relaciones, antes de entrar en el tema de dirección de investigaciones, en la Intendencia? Un problema de fondo es la seguridad, digamos, de Santiago. Y era una seguridad bastante sui generis porque estaban todos los movimientos políticos en la calle, de izquierda, de centro, de derecha. ¿Cuál era tu actitud frente a las manifestaciones del MIR, frente a las manifestaciones de Patria y Libertad, por ejemplo? Mira, en la época efectivamente el intendente tenía un gran manejo sobre la fuerza pública. El prefecto de Santiago en ese tiempo tenía su oficina arriba de la mía, en la intendencia, era el general César Mendoza. Fíjate, lo conocí. Sí, lo conocí bastante. Y la verdad se ha dicho que uno trataba de... No se maneja la fuerza pública. Hoy día yo escucho mucho usar ese término, uno se maneja. Se conversa con los jefes, con los oficiales superiores, cuando uno tiene la información que van a haber manifestaciones. Por ejemplo, la derecha nos tenía vuelto loco con manifestaciones en Providencia con Carlos Antunes. Incluso me recuerdo como si fuese hoy día que una noche hubo una fuerte movida de los sectores de oposición al gobierno del presidente Allende. Incluso quemaron un bus de la empresa de transportes colectivos del Estado en la época, ahí en la esquina de Carlos Antunes con Providencia. Entonces, indudablemente que uno le pide a la fuerza pública disolver la manifestación, evidentemente, sobre todo cuando están produciendo daño. Yo no tuve problemas desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista yo no me recuerdo haber tenido problemas. Incluso con amigos de lo que correspondería a la izquierda extraparlamentaria de la época, ¿no? Yo tuve muy buenos amigos con el MIR. ¿Quiénes, por ejemplo? Miguel Enríquez. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y más encima después estuve preso con su padre, con don Edgardo Enríquez Freden. Ex-rector de la Universidad Concepción. Él es rector y que fue el último ministro de Educación del presidente Allende. Al momento del golpe era ministro de Educación. ¿Y qué hablabas tú con Miguel Enríquez? ¿Cuál era su idea, digamos? ¿Era realmente... no se daba cuenta que estaba... que no estaba apoyando, en definitiva, al gobierno popular con las actuaciones que estaba realizando? Mira, es ni tanto ni tampoco esto. Efectivamente habían lo que pudiéramos llamar 2 tácticas para enfrentar el momento. Yo, por razones obvias, era hombre de gobierno, del Partido Socialista, del Partido del Presidente de la República. Mi apoyo era total al presidente Allende, sin duda alguna. El MIR no formaba parte del gobierno. No formaba parte del gobierno. El gobierno, tú lo sabes, era el PC, el PS. Era el Comité de la Unidad Popular. Era la Unidad Popular. Claro. Y el MIR no formaba parte de la Unidad Popular. Yo cuando miro retrospectivamente no estoy convencido de que el MIR haya sido un detonante tan importante.
Eso me hace recordar también el Congreso de Chillán que hablábamos hace un rato atrás. Todo el mundo ha hablado, yo escuché una vez al señor Jarpa hablar de como que el Congreso de Chillán era prácticamente la meca como para los musulmanes. Esta cosa. No, sí, no, Lo que no pasa es tan así. lo que pasa es que la gente quiere de alguna manera entender los procesos y para entender los procesos uno se basa en testimonios y se basa en la prensa y se basa, ¿no es cierto?, en los documentos y de alguna manera las palabras llevan a la acción, el discurso lleva a la acción y no cabe duda que estamos frente a un periodo, el de Salvador Allende y el anterior, yo diría el de Frei Montalva hacia adelante, donde las palabras son muy fuertes, son muy revolucionarias y van generando un clima de acción que nos puede explicar muchas cosas a posteriori. Y en ese sentido es importante recordarse o acordarse de cómo era este ambiente tan distinto al de hoy, ¿no? Claro, evidentemente pues somos dos momentos históricos totalmente distintos, dos momentos históricos que están en la antípoda desde ese punto de vista. Pero, Patricia, si tú quieres hacer historia, yo me alegro mucho que hables de historia con documentos y historia testimonial. Aquí estamos tratando de hacer un poquitito acudiendo a testimonios. Obviamente. Los testimonios siempre son discutibles, dicho sea de paso. Sí. Esa es la ventaja de lo escrito, ¿no? El escrito uno corrige hasta la falta de ortografía. Pero mira, no es el periodo solamente del presidente Allende. Antes que Allende asumiera la presidencia de la República, antes que fuera ratificado por el Parlamento, fue asesinado el general Schneider, comandante en jefe del ejército. Antes que Allende asumiera el gobierno, y están los documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana, que han salido publicados ya, Sí, claro. ya Nixon planteaba la necesidad de hacer bramar la economía chilena. Entonces, yo creo que en este sentido hay que tratar de ser lo más objetivo posible, sobre todo cuando estamos haciendo historia. Sobre todo que a lo mejor esto mismo que estamos conversando, a lo mejor lo van a ver, yo no tengo duda, mis nietos, y yo creo que tus nietos. Claro. Entonces yo creo que es bueno dejar lo más cercano posible a la verdad. Hasta donde es posible, porque ni tú ni yo tenemos la verdad absoluta, sin duda No, y alguna. por eso yo creo que es importante la parte testimonial y lo que tú puedes recordar de ese tiempo, de tus actuaciones, de lo que tú viste. Sí, sí, sí. Es importante, por ejemplo, que me cuentes en el año 72, cuando tú vas a asumir la intendencia, se produce el paro de octubre, un paro que va justamente en el mismo periodo va a significar al año después, ¿no es cierto?, la caída de Allende. ¿Ustedes hicieron alguna investigación especial frente a eso? ¿Cómo se vivió por dentro en el gobierno el paro? ¿Como un hecho absolutamente disociador, destructor? ¿De ahí para adelante ya no se veía futuro? Mira, ya el año 72, en mis recuerdos, ya la oposición más dura al gobierno del presidente Allende, ya se estaba planteando el derrocamiento. Porque si tú analizas bien, el paro de octubre fue un paro de carácter absolutamente subversivo para dejar al gobierno sin salida. Y en ese momento, yo no quiero manifestarme sobre si estuvo bien, yo pienso que sí. Allende a quien acude. A las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Allende, dicho sea de paso, en medio del paro de octubre yo soy destituido como intendente de Santiago. En medio del paro de octubre. Y posteriormente esto desemboca en el gabinete encabezado por el general Carlos Prat, desde el Ministerio del Interior. ¿Cuál era la actitud? Tú conociste mucho al general Prat. Sí, lo conocí bastante. Si me puedes hacer un perfil de él. ¿Y cuál era la actitud de él? ¿Tú consideras que el general Prat de alguna manera se enamoró, entre comillas, del gobierno de Allende y terminó siendo un buen representante de ese gobierno? Mira, con sumo respeto lo digo. Cuando estaba preso, hubo un torturador, bueno, no voy a dar el nombre en este momento porque no tiene mayor importancia, pero es un oficial de la Fuerza Aérea,
que me preguntó en tu concepto, ¿Prat era marxista o no era marxista? Nunca se me va a olvidar de razones obvias, ¿no?, en esas condiciones. Mira, yo creo que don Carlos era primero un hombre cultísimo. Yo tuve una relación con él que hablábamos, pues, no hablábamos tanto de política, hablábamos más bien de literatura. Había ganado, incluso me regaló un libro que yo no sé, estará todavía en la casa, un libro que había escrito sobre Benjamín Vicuña Maquena, si la memoria no me es frágil. Y conversábamos de literatura, de historia, amaba mucho la historia, era un tipo muy culto. Yo creo que don Carlos Prat, comandante en jefe del ejército de la época, era fundamentalmente lo que se ha dado en llamar los constitucionalistas. Él, por sobre todo, estaba la Constitución. Por sobre todo estaba la Constitución. Así que pretender decir de que Prat era una persona incondicional del gobierno de Allende, yo creo que no es bueno, porque no creo que haya sido así. Yo creo que es importante preguntarlo para justamente saber, porque han habido muchas versiones al respecto. Y tú lo conociste, por lo tanto puedes entregar información. Ahora, yo tengo entendido que en el viaje que se hizo a la Unión Soviética y que hizo Carlos Prat también, y lo hizo el presidente Allende, para compra de armamento frente a una situación bastante difícil a nivel internacional en Chile, la Unión Soviética no se portó a la altura de lo que el gobierno quería. ¿Eso fue así o no? Yo tengo la impresión, porque yo no fui a ese viaje a la Unión Soviética, naturalmente. Cuando volvió el presidente de la República, yo ya había asumido la dirección de investigaciones, porque quiero clarificar una cosa que es bien interesante, como que me afecta en lo personal. Curiosamente, a mí no me nombró Allende director de investigaciones. Me nombró don Carlos Prat. Y el nombramiento de director de investigaciones, el 11 de diciembre del año 1972, el decreto está firmado por don Carlos Prat, en tanto vicepresidente de la República. Claro que Allende le había pedido por teléfono que me nombrara. Y evidentemente que don Carlos, como vicepresidente de la República, ejecutó el... Es decir, había una muy buena relación contigo. Claro, una muy buena relación, yo tenía muy buena relación. Y te lo cuento, me llamó por teléfono don Carlos, yo estaba en mi casa, estaba solo, me recuerdo. Me llamó por teléfono y me dice: don Carlos, Alfredo, usted se puede venir a La Moneda porque necesito hablar urgente con usted. Le dije: claro, llego en un ratito más. Llegué a La Moneda, entonces viene y me dice, llamó el presidente, me dijo, y quiere que usted lo esté esperando como director de investigaciones en el aeropuerto cuando vuelva. Volvía 2 días después, creo, Allende. Y ahí me nombró. Bueno, en síntesis, yo creo, por lo que yo supe frente a tu pregunta, sí, yo creo que los soviéticos efectivamente no dieron lo que a lo mejor el propio Allende esperaba. Es posible. Yo creo que sí. Ahora, en la Dirección de Investigaciones, como decíamos recién, ese es un cargo tremendamente delicado y donde se maneja mucha información. Y frente a eso te quiero preguntar varias cosas. He leído por ahí, bueno, la Dirección de Investigaciones en ese tiempo era como estar a cargo de los PP, de los guatones de la policía política. Eso de tiempo de González Videla. Desde allá, claro, de mucho. ¿Quién eran estos policías, estos PP, estos policías políticos? ¿Cuál era la función que cumplían, para que la gente entienda? Claro, mira, dentro, y yo creo, yo no sé, yo mantengo muy buenas relaciones actualmente con la Dirección de Investigaciones. Y siempre soy invitado a los actos oficiales. Y yo siempre voy porque mantengo un gran cariño por la institución esta. Mira, existía lo que se llama, ponte tú, la brigada de homicidio, existía el laboratorio criminalístico, existía una estructura. Y dentro de esta estructura había una sección que se llamaba Departamento de Informaciones, que es lo que se acerca a lo que tú me estás planteando, lo que sería una policía política. ¿Cuál era el rol? Mantener informado al gobierno. Eso era el rol que jugaba. Y los policías eran todos de carrera, todos de carrera. Porque, y eso yo lo quiero dejar bien en claro, durante el gobierno de Allende, toda la policía era de carrera, toda de carrera.
Y cuando dices tú que se hacían, que se tenían las fichas, las personas, daba lo mismo, se informaba, se sacaban fotografías, se espiaba, como lo pudiéramos decir hoy. ¿Qué hacía? No, mira, ¿Para no. qué el gobierno quería información, por ejemplo, de un opositor? Bueno, ¿cómo no iba a querer tener información si se estaba complotando contra el gobierno del presidente Allende, pues, Patricia? Pero qué duda cabe. ¿Acaso no existía el movimiento Patria y Libertad, por ejemplo? ¿Acaso Roberto Tieme, que yo sé de paso, yo he estado con él varias veces, ¿acaso Roberto Tieme no había fallecido en un accidente aéreo y no se había hecho su funeral desfilando 200 personas por la Alameda con antorcha, un funeral simbólico? Bueno, la policía supo muy rápidamente de que Roberto Tieme no había desaparecido. Entonces es lógico informar al gobierno, pues es evidente, por eso se llamaba Departamento de Informaciones. Y dime, ¿y se torturaba en No, investigaciones? en esto categóricamente, por lo menos yo respondo por mí. Jamás, jamás, jamás. Y yo creo que Roberto Tieme, que después lo detuvimos nosotros en el restaurante Innsbruck, no me va a desmentir. Él sabe que se le trató bien. Pero hay casos muy conocidos como el de Juan Luis Ossa, el del diputado Maximiano Errázuriz, que han sostenido públicamente hace muchos años, eso sí, que justamente en el periodo de la Unidad Popular se les torturó. Personalmente yo no era director de investigaciones cuando ellos estuvieron detenidos, así que a mí nadie me hizo esa acusación. Y ahí sí que yo respondo lo personal, porque aquí hay un problema que tiene que ver con lo que me pasó a mí después del golpe de Estado, ¿no? Sí. En que sí supe lo que era Canela. Ahora, antes de entrar al 11 y qué pasó el 11, quiero preguntarte dos cosas que para mí son importantes porque sé que tú tienes antecedentes. El primero tiene que ver con la muerte del comandante Arturo Araya Peter, que era el edecán naval del presidente de la República Allende, y lo otro sobre el movimiento de subversión, entre comillas, que hubo en la Armada y que terminó con un proceso a Oscar Guillermo Garretón y a Carlos Altamirano. Y a Miguel Enrique. Así es, pues. Son temas difíciles, pero no tiene perdona nada, no es tan difícil. Ya. Asesinato del comandante Araya. Sí. 26 de julio de 1973. Exactamente. Aniversario de la Revolución Cubana. Sí. Más que la Revolución Cubana, del asalto a Cuartel Moncada. Hay una recepción en la Embajada de Cuba. Yo estaba invitado a la recepción. No fui a la recepción. No fui a la recepción porque todos los días estallaban bombas en distintas partes de Santiago. Y eran bombas de la oposición de derecha, porque en esto hay que identificar a la gente. Yo me quedé en mi oficina de director general, ahí en General Maquena, me quedé hasta tarde. Deben haber sido 11:30 de la noche, 12 de la noche, yo iba en mi auto, iba manejando yo, dicho sea de paso. Andaba con chofer, la irresponsabilidad de la juventud. Bueno, iba manejando yo mi auto, cuando me llamaron, y este es un detalle curioso, me llamaron al teléfono del auto, y no se sorprendan. Habían 20 automóviles con teléfono en la época, 20 automóviles. El mismo principio de los celulares, lo único que no eran unos aparatos grandes, claro, y estaban fijos en el auto. Sí. Y yo tenía teléfono, y me llaman por teléfono de mi ayudantía y me dicen que había un atentado contra el Carnaval y que me traslade inmediatamente al hospital militar. Yo me trasladé al hospital militar, llego al hospital, entré corriendo porque me pareció una verdad increíble y como si fuera hoy día estoy viendo al presidente Allende con la cotona de médico sobre el cuerpo de Arturo, y digo bien Arturo porque era amigo mío, haciéndole masaje en el corazón y acompañado de otros médicos del hospital. Y en un momento determinado Allende se para y se dirige a todos los que estábamos ahí, que éramos 4 o 5 personas, si no éramos más. Entonces, llorando, dice, esto es el fascismo, murió Arturo. Yo esto
Te lo garantizo que es así porque yo lo escuché. Claro, es mi palabra, pero en esto yo soy muy responsable. Sí, no, Yo lo viví. Y sobre el resultado de la investigación del crimen de Allende, del crimen de Arturo Araya, eso es un caso policialmente solucionado mucho antes del golpe. Mucho antes del golpe. Yo no quiero dar los nombres de las personas, pero me acuerdo todo, pues se le fueron entregando al fiscal Aldo Montaña, que era un fiscal de la Armada, porque estas eran las cosas increíbles que pasaban. Era tan totalitario el gobierno de Allende, que a Allende se le ocurrió que yo no podía dirigir la investigación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú eres socialista y tú eres amigo mío, me lo dijo. Yo voy a nombrar una persona para que dirija, y tú vas a estar dentro de ello, me dijo. Y nombró al general Nicanor Díaz de Estrada de la Fuerza Aérea. Se nombró un ministro en visita en la época, a raíz del crimen de Araya. Se nombró al ministro Merson, si la memoria no me frágil. Allende insistió en que el fiscal fuera de la Armada. Entonces se declaró incompetente el fiscal de la Corte, el ministro en visita, y fue el fiscal Aldo Montaña. Todos los que estuvieron metidos en el crimen de Arturo se le entregaron al fiscal Aldo Montaña. Eso históricamente está, en eso sí que hay documentos, y bastante. Y en la otra parte de la pregunta que tenía que ver con la Marina y Con el proceso ese. El proceso. Ahí hubo efectivamente un grupo de marinos, eran todos suboficiales, que le denunciaron al presidente Allende o al gobierno que se estaba complotando en la Armada y que se estaba montando un golpe de Estado. Y a raíz de eso vino la investigación que hizo la Armada, en que tengo entendido que hubo marineros que lo pasaron muy mal. Yo conocí a uno de ellos porque era el esposo de una de las secretarias del Ministerio del Interior. Y todos terminaron presos. Todos terminaron presos. Ese es el famoso asunto que culmina con un proceso contra Carlos Altamirano, Miguel Enrique y Oscar Guillermo Garretón. Esa es la verdad de la milanesa. Sin esto ya no hay tanto misterio. No hay. ¿Te pilló de sorpresa el 11 o les pilló de sorpresa a Allende, a ti? No. ¿Tú eras muy cercano de él ese día? Sí, yo estuve el día antes, yo no leí el libro de Max Marambio, dicho sea de paso, las armas del ayer. Yo lo leí, muy bueno. ¿Es bueno? Sí, No, yo no lo he leído. Lo único que sé es de que el día antes estuve, junto con Max Marambio, estuvimos con el presidente de la República en la noche, en que se estaba preparando un gran atentado contra un tren, me recuerdo. Si la memoria no me frágil, venía de Coya, un tren metalero, iba a ser una cosa muy grande. Y ahí lo estuvimos viendo, partimos con el propio Max Marambio, que llevó la información, él, y yo puse funcionarios de investigaciones para ir a ver estas cosas. Bueno, y volví a la casa a las 2 de la mañana y como a las 4 de la mañana me llamó el prefecto Busto, que dicho sea de paso, también murió como producto del golpe de Estado. Fue brutalmente torturado el prefecto. Y el prefecto me avisa de que la Armada está en las calles y que habían vuelto los barcos de la Operación UNITA, habían vuelto al puerto. Yo pesqué el teléfono, llamé inmediatamente al presidente de la República. ¿Tú fuiste el que le avisaste entonces? Yo no sé si fui el primero, no tengo idea. No. Pero yo lo llamé al presidente y lo desperté. Y le dije, presidente, se me está informando esto de atrás. Eso ya muy bien, me dijo. Yo me voy a ir a la Moneda. Y usted... Mira, este es un capítulo bien bravo. Yo me fui al cuartel de investigaciones. Me fui al cuartel de investigaciones y estuve en el cuartel de investigaciones aproximadamente hasta después del bombardeo de la Moneda. Y posteriormente, esto se lo conté a Mónica González en el libro La Conjura, que es un muy buen libro en mi concepto, porque dejó hablar a las personas. Si cuando no se deja hablar a las personas salen unos desastres a veces de libros, porque se impone una interpretación previa. Y en el libro La Conjura yo ahí conté todo lo que me había pasado, cómo yo después me trato de ir a la clandestinidad.
la verdad sea dicha que yo no estaba hecho para la clandestinidad, te lo digo honestamente, me traté de ir. Y ahí hay una conversación muy embromada por teléfono que tengo, embromada no porque haya sido con él. Tuve una conversación por teléfono con don Carlos Prats. Y a mí no se me ocurrió, y a don Carlos tampoco, que el primer teléfono que habían intervenido era el teléfono de don Carlos. Así que ubicaron rápidamente donde yo estaba. Claro. ¿Y qué hablaste tú en esa oportunidad, te acuerdas? La verdad sea dicha, esto lo cuento ahora, creo que no lo había contado antes. A mí me llamó don Carlos y me dijo, Alfredo, ¿qué pasa con el jefe? A mí me tienen prisionero en este momento, no puedo salir de mi departamento. ¿Qué pasa? Y yo no tenía idea todavía, porque ya se había producido el bombardeo a La Moneda. Yo esto lo conté después, ahora ya espero que no tendré proceso por eso. Yo las pocas armas de investigaciones las entregué a los compañeros del Partido Socialista. Ya no, espero no tener proceso, espero que esté todo... Espero que no, ya a esta altura. Y después tú te fuiste tomado prisionero y sí, en la noche. Y fuiste a Dawson con un grupo, digamos, con todo el gobierno de la Unidad Popular. Así es. Aquí han estado otras personas que han de alguna manera relatado su experiencia, pero siempre es importante conversar y rescatar de ti, que tú viviste esa situación. ¿Cuál es el sentimiento que tienes hoy frente a lo que viviste el 11 de septiembre y después de estar 2 o 3 años preso? Un poco más de 3 años estuve preso. Mira, Patricia, ¿qué quieres que te diga? Primero, en lo personal, esto fue muy brutal, no solamente contra mí, sino contra mi familia, por razones obvias, lo personal estoy hablando. Y fue muy brutal también con respecto a miles de personas, Efectivamente, el día 11 de septiembre en la noche nos tuvieron ahí en los sótanos ¿dónde está el edificio de las Fuerzas Armadas ahora? ¿Dónde está el viejo Ministerio de Defensa? Centeno. Ahí, en Centeno. Ahí nos tuvieron, como a las 12 de la noche nos trasladaron a la escuela militar. Y ahí en la escuela militar nos tuvieron y llegamos a ser, el grupo de gobierno, llegamos a ser 52. Y el día 15 de septiembre nos trasladaron en un avión, transporte de la Fuerza Aérea, hasta Punta Arenas. Ahí es donde Nosotros no sabíamos para dónde íbamos, a propósito, no sabíamos. ¿Iban vendados? No. Nos subieron a un avión y no sabíamos para dónde íbamos. ¿Hasta ese momento los habían maltratado? Es decir, ahí en la escuela militar, todavía no nos maltrataban, pero en la escuela militar nos despertaban, entraban los jóvenes oficiales o jóvenes cadetes en este caso. Bueno, nos insultaban, no nos trataron bien, pero la verdad se dice que tampoco fue tan terrible lo de la escuela militar. Y ahí nos trasladaron a la isla de Dawson, llegamos a Punta Arenas, al aeropuerto. Después del aeropuerto ahí nos tiraron unas frazadas encima para taparnos la vista y nos subieron a unos carros de combate. Y allí se produce la herida que está en la petite histoire, que no es tan pequeña, yo de paso. El balazo que recibe en la mano Daniel Vergara. Íbamos en el mismo carro. Daniel Vergara. Entonces, claro, ahora ya lo cuento yo, y iba José Cádiz Mártir y no me recuerdo quién más. Y a un muchacho de estos conscriptos se le enredó, parece, el fusil, el arma, se le salió un balazo y el balazo salió hacia arriba, felizmente. Pero como era carro blindado, rebotó. Por suerte no le cayó en la cabeza a Daniel, que lo mata también. Y le cayó en la mano. Es la famosa herida que aparece siempre de Daniel en las fotografías que hay de la isla Dawson. Bueno, y ahí estuvimos. Y ahí empieza un largo recorrido. Yo no quiero latear con respecto a lo mío, porque ya he hablado muchas veces de esto, pero cuando me han preguntado. Pero mira, en resumen, hasta el 31 de enero del 74 estoy en la isla Dawson. El 31 de enero del 74 nos sacan a José Toá, Clodomiro Almeida, Edgardo Enrique Freden, Osvaldo Puccio Gissen, el padre del actual embajador, y el suscrito.
Y Clodomiro Almeida, ¿lo nombré, no? No lo había Clodomiro nombrado. Almeida. Entonces nos traen a Santiago. Llegamos al grupo 10 de Cerrillo, allí toman a todo, a Edgardo Enrique, a Osvaldo, a Daniel, Sí. ¿cómo se llama? A Edgardo Enrique, Osvaldo Puxio, ¿quién era el otro? Ya se me olvidó en este momento. Y los envían al hospital militar. Y a Clodomiro Almeida y a mí nos envían al regimiento Tacna. Bueno, y después de ahí me sacan a Y mí, ahí me vas llevan a la haciendo- Academia de Guerra Aérea. Y después ahí tú te empezó. vas al exilio el año 70, El diciembre del 76. del 76. ¿Tú te has hecho en algún momento un mea culpa de tu participación como socialista, como intendente, como director de investigaciones, como parte del gobierno de la Unidad Popular, un mea culpa de algo que no debieras haber hecho, que estás arrepentido de haberlo hecho, o te sientes muy orgulloso, muy contento de todo ese tiempo? Mira. Yo, personalmente, en lo personal, yo no cometí ningún crimen. Yo no torturé a nadie. Yo fui jefe del servicio de investigaciones y nunca se me ha acusado de que haya torturado a alguien. No traté mal a nadie, no maté a nadie. Por lo tanto, de ese punto de vista yo estoy absolutamente tranquilo. Ahora, desde el punto de vista político, que es distinto. Sí, claro. Desde el punto de vista político, yo hay cosas que hoy día las miro retrospectivamente y yo soy un poco crítico a cómo hicimos ciertas cosas. Por ejemplo, tú hace un rato atrás tiraste la consigna del avanzar sin transar, que un poco Clodomiro Almeida bromeaba con esto y decía un poco era avanzar sin pensar esta cuestión, pues un poco eso. Y Jocelyn Holz, el historiador, escribe del avanzar sin transar al transar sin parar, una cosa así, ¿no es cierto?, en el Chile perplejo. Mira, yo personalmente creo que efectivamente, desde el punto de vista de las políticas económicas, yo no soy economista, a pesar que tengo un diploma de posgrado en Francia en Economía de la Educación, así que algo entiendo. Yo creo que efectivamente la política de expropiaciones, yo creo que fue un poco exagerada, mi opinión personal. Pero, por otro lado, tengo la absoluta convicción que Allende ganó el 4 de septiembre de 1970 y el 5 de septiembre de 1970 se empezó a trabajar por parte de los enemigos, los adversarios del gobierno de Allende, a trabajar por el término de la experiencia de Allende. Así que, ¿de qué me puedo arrepentir? Más bien un análisis político crítico que tengo con respecto a ciertas cosas. Sí lo tengo. Pero tú eres un hombre reconciliado con el mundo, con la vida, con tu familia, con tus amigos, o eres un hombre que todavía tiene ¿Resentimiento? sentimiento, dolor. No, dolor tengo. O sea, murió tanta gente amiga mía. Hay tantos desaparecidos amigos míos. Y amigos míos, amigos. Mira, Patricia, para serte franco. Uno, no me arrepiento de nada, porque no hice nada malo. Puedo haber cometido errores políticos, bueno, pero por favor, ¿quién no comete errores? ¿Quién ha sido infalible en política? Punto 2, yo creo que el precio que se pagó es muy elevado. Son demasiados los muertos, demasiados los desaparecidos, y eso a mí me conmueve. Y tercero, yo creo, pese a que salió bien para mi familia, al final salimos bien parados porque estamos todos juntos. Tú conoces a mi hijo. Estamos todos juntos. Desde ese punto de vista, yo creo que de todas maneras le provoqué un daño a la familia, sin duda alguna. Sí, pero mi mujer y mis hijos me siguieron y seguimos todos juntos. Mira, quedaron muchos temas en el Me tintero. Estoy muy agradecida de tu presencia en nuestro programa de RTV Cita con la Historia y espero que en alguna otra oportunidad podamos seguir conversando de esta manera tan abierta y tan franca como lo hemos hecho hoy contigo. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a RTV por haberme invitado, porque en último término creo que esto es importante, ni siquiera por ti ni por mí. Es importante como testimonio para el porvenir del país. Gracias, Alfredo. Gracias a ti.